Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos y todes que en este momento abren la pantalla de este canal, Envejeciendo con Orgullo, para ver este programa. Hoy, muy orgullosas de contar con una invitada especial, muy especial para nosotras. La corta edad que tiene no significa que no tenga experiencia. Una admiración y respeto siempre para ella por su trayectoria, porque siempre está tratando de aprender más, de agregar más a su currículum, y en este momento está haciéndolo ya casi de regreso a Panamá con un cúmulo de aprendizaje que estamos esperando poder combinarlo con este proyecto. Yuri Pití, panameña, en este momento está en Estados Unidos becada, estudiando. Bienvenida, Yuri. Otra vez nos encontramos hoy hablando sobre el envejecimiento en la población adulta, la población mayor LGBTIQ+. Gracias, Mari Carmen, qué bonito. Oye, sí, ustedes se están graduando de esa maestría conmigo porque desde que comencé hasta ahora, ¿no? Y ya estoy viendo y seguimos. ¿Cierto? ¿No? Eso es muy bonito en una sociedad que las relaciones son tan efímeras, ¿sabes? Que las personas van de paso, como poder cultivar esas relaciones a lo largo del tiempo. Y nada, yo también las he visto crecer a ustedes, estoy muy feliz porque han encontrado como el nicho en el envejecimiento, ¿no? Como que hace 2 años ese tema siempre salía. Nos atraviesa. Pero todavía no era el centro, ajá, y ahora veo que ahora de plano es el centro de las conversaciones. Ya es como un ni modo, esto es lo que hay. Sí, yo veo muy valioso eso, porque los procesos biológicos como colectivos, ¿no? Como que las experiencias que vivimos cuando envejecemos no son individuales, y ustedes están aprendiendo eso, como a encauzar eso hacia un objetivo mayor, así que muy bonito. A viva voz y de pura experiencia, de vivencias, de darnos cuenta de cómo va evolucionando la vida, cómo vamos creciendo. Si seguimos existiendo, pues acá vamos a llegar. Y hoy nos encontramos en la frontera. Bueno, tú estás un poquito distante todavía, tu edad todavía se encuentra en un momento de fuerza, de vitalidad. Sin embargo, eso no te priva de también tener conocimiento sobre el tema. Eres trabajadora social, por lo que conocemos de ti, tu acercamiento con el tema va directamente relacionado con un tema de familia, tema social, tema del vecindario, del lugar donde vives. Todas las experiencias que se viven allí, pues te ha permitido hoy día agregar a tu currículum parte de esos conocimientos. Sí, yo creo que es más bien como la madurez, ¿no? Porque creo que hay ciertos temas a los que uno quizás no le presta tanta atención cuando es joven, sobre todo porque es un tema del que no se habla. Entonces parecen experiencias individuales, ¿no? Y mi despertar fue ver que la experiencia de mi mamá cuidando a mi abuela por muchísimos años y luego a mi tía con discapacidad también, que ya la había cuidado mi abuela por muchos años. Mi despertar fue en mi carrera de trabajo social, trabajando con las comunidades y con las familias, darme cuenta que la experiencia de mi mamá no era única, y que era una experiencia compartida con muchísima otra gente, pero además también como una especie de duelo en el sentido de que de visitar otros países. Por ejemplo, ahora está de moda China. Yo estuve en China en el 2017, pude visitar China y pude conocer allí centros de adultos mayores y pude conocer las actividades que tenían para adultos mayores y para personas con discapacidad. Y ahora, sarcásticamente, no sé si sarcásticamente, pero sorprendentemente en Estados Unidos también he podido trabajar un año en un centro para personas adultas mayores y con discapacidades.
Y es un duelo, ¿no? Darte cuenta de todas las cosas que a las que hubiese podido tener acceso mi abuela y mi tía. Y no porque Claro, mi familia nos hiciera el mayor de los esfuerzos para que ellas tuvieran la mejor vida posible, pero porque las condiciones estructurales se imponían, ¿no? Yo vengo de una comunidad en Boquete que se llama Jaramillo Arriba. La calle de asfalto, que ahora están casualmente remodelando en Jaramillo Arriba, la última vez que la remodelaron, que la hicieron de asfalto, estaba yo como de 14 años. Entonces todo el mundo wow, se reía de los que veníamos de Jaramillo porque teníamos los zapatos llenos de lodo, ¿no? Como que te enlodabas hasta la camisa para poder ir al colegio. Entonces wow, eran condiciones estructurales donde realmente sacar a mi tía de la casa en esa época era sumamente difícil. Y mi mamá, una mujer chiquita también, ¿no? Que tener que cargar en peso y todo eso, ¿no? Que ya lo hacía en la casa, pero ahora, y eso, y creo que fue ese despertar y luego ser una persona de 33 años, de 30 años, cuando me comenzó como este ímpetu de trabajar sobre todo el tema de personas mayores sí, y darme cuenta que muchas cosas no han cambiado. O sea, y darme cuenta que todavía no hay rampas, y darme cuenta que los buses siguen siendo lo mismo, y darme cuenta que seguimos sin opciones de recreación, seguimos sin opciones, sobre todo para las áreas rurales. em, y darte cuenta que realmente ese tema en Panamá se habla muy poco, ¿no? Entonces, nada, yo creo que fue un largo caminar porque yo en la licenciatura comencé mis primeras relaciones con la Fundación Pro Integración de Boquete. ujú, Hice ya algunos trabajos con cuidadoras en esa época, pero era más enfocado en el concepto de las familias con miembros con discapacidad y no tanto de las cuidadoras. Pero en el campo te das cuenta que no son las familias, es la sí, cuidadora. O sea, hay una cuidadora primaria, hay familiares, hay amistades que son satelitales, que están ahí como alrededor aportando en otra medida. exacto. Gravitando alrededor. Pero hay una cuidadora primaria, que es la que tiene la responsabilidad principal. Entonces, desde esa época estamos hablando de que yo en Fundación Pro Integración ya tengo 11 años de ser voluntaria. Hasta ahora fue un largo caminar y luego la decisión de que mi beca iba a ser en ese tema, de que lo que yo quería aprender afuera, yo quería que fuera en ese tema, que lo que yo quiero volver a trabajar en Panamá, Dios mediante, yo quiero que sea el tema de envejecimiento y el de crear comunidades inclusivas. Claro, qué interesante cómo todas las cosas van conectando una tras otra. Nada ocurre porque sí, más allá de lo triste, lo lamentable que se pueda haber atravesado con la cantidad de recursos con lo que se contaba o que no se contaba y había que inventarlo, pues te das cuenta que no, no todo está pasando por mera casualidad, todo tiene una razón y nos toca de este lado, pues hablar del tema de la diversidad y en la población de mujeres mayores LGBT. Yuri, ¿cuáles son los principales desafíos que, bueno, a tu corta edad, no como protagonista, no sobre tus experiencias, cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres adultas mayores, las mujeres mayores, especialmente aquellas de la comunidad LGBT? ¿Y cómo pueden los cuidadores abordar estos problemas? Mira, yo siento que vamos a dividirlo en desafíos económicos, Uh -huh. desafíos de cuidados de la salud, que son diferentes, y desafíos sociales para poder explicarlo mejor. Desafíos económicos, entender que una gran cantidad de las mujeres que son hoy adultas mayores fueron mujeres que aportaron a la sociedad a través de los cuidados de los hijos y hasta de los nietos. Un trabajo que no es reconocido económicamente, y no solamente los hijos y los nietos, pero también de otras personas con discapacidad y de otras personas mayores. Una Sí, discusión que estuvo ausente, lastimosamente, en los debates sobre la Caja de Seguro Social en las semanas pasadas, y que hubiese podido ser la puerta para abordar la precariedad económica de la mayor parte de las adultas mayores. Una precariedad económica que tiene efectos muy similares que en las mujeres jóvenes. Es decir, la mujer que es adulta mayor, que sigue siendo dependiente económica, lastimosamente de su esposo o de sus hijos, muchas veces se sufre violencia.
Se sufre violencia doméstica, se sufre violencia económica y se sufre control. Y esta discusión del valor de los trabajos de cuidados y de cómo, oye, si tú tienes un hijo con discapacidad y sobre todo porque la expectativa de vida de las personas con parálisis cerebral, por ejemplo, ha aumentado con el tiempo. Entonces, antes una persona con parálisis cerebral vivía 6, 7 años. Yo tengo pacientitos que tienen 47 años y han sido 47 años, y que eso es genial. Yo no quiero hacer creer, no quiero que crean que yo estoy diciendo que se tiene que morir, porque voy a ser muy explícita. No, yo creo que eso es genial. Pero creo que a la par de los avances de la salud, no hemos tenido Claro. discusiones de que no es suficiente vivir más. La pregunta es cómo estamos La viviendo, calidad de estamos vida. viviendo bien la calidad de vida. Y no Lo hemos digo tenido, yo. sí, sí, yo sé, y no hemos tenido discusiones sobre eso. Entonces, hay muchísimas mujeres adultas mayores que en los años productivos sostuvieron las comunidades, se encargaron de los niños, se encargaron de los adultos mayores, se encargaron de las personas con discapacidad. Y hoy en día mucha gente, hay una crítica muy fuerte a la nueva generación de mujeres que ya no somos personas de familia, ¿no? Que nos vamos a trabajar. Pero esta sociedad también es muy mal agradecida con las mujeres que sí se quedaban en casa y que se quedaban cuidando y que se quedaban dedicando su tiempo, ¿no? Y las mujeres, y esas Sí. investigaciones en otros países ya han demostrado que las personas que cuidaron, las mujeres que cuidaron durante la juventud, tienen 3 veces más probabilidades de estar en la extrema pobreza cuando están en la tercera edad. Entonces yo creo que ese desafío económico es uno de los principales. Nosotros necesitamos organizar el tema de los cuidados en Panamá. En otros países, sobre todo Europa, la persona que necesita de los cuidados, que tiene un seguro social o en tal caso un programa social, si eres una persona que nunca ha trabajado, que no estaba trabajando cuando tuviste ese accidente o cuando tuviste ese derrame o lo que sea que te haya causado una discapacidad, el seguro cubre un ingreso para la persona que cuida, porque eso se ve como un servicio básico Claro. que asegura la vida, como cualquier otro medicamento, o como una hospitalización, o lo que sea, para una persona que está en discapacidad severa. ¿Qué es discapacidad severa? Discapacidad severa es esa donde la persona es completamente dependiente. Si no puede caminar, no puede cocinar, no puede de pronto tomar un baño sola, vestirse. Independiente. Sí, es completamente dependiente. Y nada, entonces, y lo otro es que, por lo menos en Panamá, hay muchas personas cuyo diagnóstico no las hace dependientes. Y hablar de discapacidad es hablar de adultos mayores, ¿ah? Porque los adultos mayores, por razón de edad, por razón de nacimiento tienen una discapacidad, por razón de accidente, y Sí. luego está por Son razón de enfermedad. categorías. Y luego, entre más va siendo adulto mayor, más problemillas van saliendo y más Más se discapacidades, acerca. más te acercas, ¿verdad? Así que, pero sí, ese es uno de los principales desafíos. En desafíos sociales, creo que todo el tema de la recreación, ¿no? De la falta de sitios, de servicios enfocados en personas adultas mayores. ¿Y por qué el desafío social es algo que hay que conversar? Bueno, porque la soledad, el aislamiento, ya está demostrado que genera problemas de salud mental. Entonces nosotros tenemos todavía un país que está construido para que en la medida que la persona va siendo adulta mayor, se va quedando encerradita. Exacto. Se va quedando encerradita, porque ya el paseo que yo daba no lo puedo dar porque el escalón, porque el señor de bus no me tiene paciencia, porque cómo hago para volver, si tengo que caminar de donde, de No hay aceras, no hay no aceras, hay barandas para sostenerse. Entonces, eso tiene efectos en la salud mental de las personas y en la persona adulta mayor, el aislamiento, la soledad es una constante en nuestras sociedades. Tú te das cuenta, la gente dice que por qué los viejitos se la pasan en el seguro. Bueno, porque la sala de espera del Seguro Social se ha vuelto su momento Social. de relacionarse con otros, y aunque se habla con la enfermera, habla con el médico. Por Sí, eso tú ves sí. que a la alta demanda de adultos mayores a servicios de salud en otros países, lo que han hecho es que les han puesto como programas sociales y todo eso, y tú ves cómo comienza a bajar la cantidad de adultos mayores yendo a Cada los policlínica. a las policlínicas, ¿no? Eso y la compra de la lotería, ¿no?
la compra de la lotería, que es ir por a menos en Boquete, usted va un domingo por la mañana, un sábado por la tarde, hacer la filita de adultos mayores caminando de lugarcito en De lugarcito, tablero en tablero. y ahí se encuentran y hablan con el señor de la lotería, y esa es la salida de la semana, ¿no? Pero necesitamos otras actividades, necesitamos deportes, necesitamos cursos. Cuando uno es adulto mayor no se acaba las ganas de aprender cosas nuevas, las ganas de practicar cosas nuevas. El otro día me estaba riendo con mis amigas porque andaba yo viendo unos cursos que da una organización acá para uso de computadoras, para todos los, como uso adecuado de las computadoras, porque hay mucha estafa, ¿no? Hay mucha Sí. estafa y todo eso. Pero mira que dentro de los cursos tienen un curso de cómo usar, cómo hacer dating, cómo usar dating apps, Ajá, citas. sí, cómo se usan los dating apps para tú conocer otros adultos mayores y todo eso. Okay. Sí, 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 sí. Entonces, nada, hacemos de los adultos mayores. Entusiasma, entusiasma. Sí, yo decía, mira tú, les mandé a mis amigas, estaban riendo, y me ay, Yuri, eso lo vas a hacer tú. Y luego, quizás sí, quizás sí lo hago. Pero sí, todo este tema de que los adultos mayores pueden seguir teniendo recreación, que sigan teniendo intereses, que siguen siendo personas capaces. Y bueno, programas incluso para visitar parques nacionales, para hacer los senderos en los parques nacionales, lugares seguros, para que las personas adultas mayores puedan visitar, los paseos, las Y, ferias, o sea, como... creo que no tan solo el tema de que ellos, de que nosotros a esta edad y más, recibamos recreación, arte, baile, entretenimiento, sino que también las habilidades que tenemos, las capacidades intelectuales que tenemos, también las podamos seguir brindando, seguir siendo productivos y seguir enseñando con todo lo que se ha aprendido, la edad, la cantidad de años de una persona preparada, con estudios, ya sea académicos o autodidactas, empíricamente, todo eso es necesario también explotarlo. Mi profesora favorita aquí en Utah es una persona de casi 80 años. ¿Tu profesora de? Mi profesora favorita de la clase, la que da la clase de envejecimiento. Ok. Es una persona de casi 80 años. Y nada, eso hay mucho que trabajar mentalmente también, porque ¿sabes qué pasa? Que esto que tú estás diciendo viene de una mirada de una sociedad que promueve el desecho humano y no nada más con las personas adultas mayores. Claro. O sea, una sociedad que piensa que tú puedes prescindir de cualquier ser humano que no cumpla con ciertas características, ¿no? Y que tiene un periodo de vencimiento. Tienes un periodo de vencimiento o que de plano, si naciste de tal o cual Improductivo. manera o eliges tal o cual forma de vida, eres prescindible, eres desechable. Entonces hay mucho que trabajar también en las mentalidades alrededor de la vejez. Y lo otro es que hay mucho que trabajar también para poder crear todos esos programas, porque hasta ahora lo que la gente dice es, bueno, la familia es responsable. Bueno, si tú fuiste un papá, una mamá buena, tus hijos te van a cuidar, pero si no te cuidan, seguro es porque son malos hijos o porque tú no fuiste bueno. Y sí. la vida no es tan sencilla. La vida no es tan sencilla. Fíjate, hay hijos que mueren antes de que sus padres lleguen a adultos mayores. Sí. Hijos que tienen accidentes, hijos que enferman y mueren antes de que sus padres lleguen a ser adultos mayores. Sí. Hijos que tienen accidentes, hijos que enferman y mueren antes de que sus padres lleguen a ser adultos mayores. Hay también adultos mayores que nunca tuvieron hijos. Hay adultos mayores que nunca tuvieron hijos, que no, por la razón que sea, pero no los tuvieron. Y esa opción de cuidado no está allí. Pero también hay, con todas las brechas de servicios que nosotros tenemos en Panamá, hay mucha gente que tiene situaciones, condiciones de salud mental, por ejemplo, que nunca fueron atendidas y que llegan a la adultez mayor y tú lo ves sobre todo en las personas viviendo en la calle. ¿Cuántas personas hay viviendo en la calle que vienen de circunstancias de salud mental no atendidas?
no atendidas porque no hay una cadena de servicios efectiva para ese tipo de casos en Panamá. O sea, hay una gran cantidad de adultos mayores que llegan a la adultez mayor con su salud mental comprometida, con su salud física comprometida, ¿no? Entonces, es muy difícil. Y lo otro es que la familia que se encargaba de los cuidados de los adultos mayores hacia por allá por digamos, las últimas décadas del siglo XX, los 1950, 1900 a los 1990, era una familia, donde eran familias grandes. O sea, si yo pienso, por ejemplo, en la familia de mi mamá eran 7 hijos, en la familia de mi papá eran 14 hijos. Wow. Y cuéntale los nietos, entonces eran familias muy grandes. Pero ¿qué está pasando ahora en nuestras sociedades? La familia promedio es de 3 hijos. O sea, los grupos familiares y los grupos familiares van reduciéndose. Es decir, que la mano de obra disponible en la familia para hacerse cargo de los cuidados no es la misma que 60 años atrás. Es correcto. Pero tampoco las exigencias del sistema económico y social son las mismas. O sea, ya tu mujer como tener que salir a trabajar no es una opción muchas veces. O sea, es muy extraña la familia a donde el hombre recibe tantos ingresos que la familia puede decir, ¿sabes qué? Que la mujer no vaya a trabajar porque nosotros podemos, con el salario del hombre, claro, hacernos cargo de la persona que hay que cuidar, ¿no? Entonces, nada, y todo esto que te estoy diciendo en las personas LGTB y en las mujeres lesbianas y bisexuales y las mujeres trans, cobra un sentido mucho más profundo. Porque si hablamos de precariedad laboral, las mujeres LGBT son las precarizadas dentro de las precarizadas. Si hablamos de familia y de las posibilidades de una familia de cuidar a una adulta mayor, hablemos de las opciones que tienen las familias LGBT hoy en día de poder adoptar o de poder tener familia de hecho. Es decir, las condiciones de las personas LGBT son la precariedad dentro de la precariedad. Y por eso es que tú ves que hay otros países donde hay programas especiales para adultos mayores LGBT, porque la forma en que tú planificas tu vejez en esos casos es muy distinta a la que lo hacen otras personas, porque las condiciones son diferentes. Sí, claro que sí. Nos enfrentamos a situaciones conflictivas dentro de nuestra población. Y hacia allá me dirigía precisamente cuando te iba a preguntar sobre los retos en el tema del relevo generacional, Yuri, que enfrentamos las mujeres adultas mayores al involucrarnos inclusive en el activismo. ¿Cómo podemos conectar con generaciones más jóvenes para fomentar el relevo generacional y que estas situaciones que a la larga, posteriormente, son con las que vamos a tropezar? Hoy día el tema se toca con mayor vehemencia. No son pocos los sectores que se están dedicando o que siempre tocan el tema. El tema del envejecimiento está latente, está presente, es la realidad, es lo que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos esa conexión dentro de nuestra comunidad? Mira, yo lo primero que diría es que el activismo sobre envejecimiento en Panamá ha sido poco. Y aunque han existido algunas iniciativas gubernamentales de las que quiero que sepas que yo soy profundamente crítica, porque no estoy para nada satisfecha de la forma en que se llevó adelante la política sobre los adultos mayores en Panamá. Yo creo que hace falta primero promover diálogos intergeneracionales, y lo otro es que la gente que ya trabaja temas sociales se pueda, así como se incorpora una mirada desde la juventud, se puede incorporar una mirada de los adultos mayores. Si el tema es arte,
y hay opciones para niños y para jóvenes, pensemos en cómo podemos tener opciones para adultos mayores. Si el tema es salud, si el tema es ambiente, sí. O sea, yo creo que hay que promover más diálogos intergeneracionales, más espacios mixtos, pero también más espacios específicos para personas adultas mayores. Y necesitamos desarrollar una contraparte fuerte para poder dialogar con el gobierno. Porque a mí lo que me parece es que esta política de adultos mayores que han aprobado se ha hecho sin una contraparte fuerte, sin una crítica sesuda sobre lo que estaba el gobierno promoviendo y la forma en que se estaba implementando. Y te doy un ejemplo. Sin consultas. ¿Cómo? Y creo que aún sin consultas. Bueno, ellos dicen que hicieron consultas, pero es que, mira, yo soy una persona que lee mucho. Yo leo mucho. O sea, ellos dicen que hicieron consultas y realmente a mí el término de cómo se hacen las consultas en Panamá me parece bastante cuestionable. Yo hace unos meses, cuando se comenzó a hablar del envejecimiento poblacional, ¿qué es el envejecimiento poblacional? Es que nosotros antes, al tener gran cantidad de nacimientos, el grueso de la población era muy jovencita, eran niños, claro, por cada pareja tenías 14 niños. Pero esa cantidad de niños se fue reduciendo. Ese pocotón de niños que hace 50 años eran niños, ahora están comenzando a ser adultos mayores. Pero nunca tuvieron la misma cantidad de niños. Quiere decir que la gente que está en edad media productiva y aún más los niños y los jóvenes que están ahorita, en su familia son hijos únicos o son de familias de 2 o 3 personas. ¿Eso qué hizo? Que si la pirámide antes era así, es decir, mucha gente, sosteniendo, joven aquí, niños, adultos, mucha gente joven aquí y poquitos adultos mayores acá, ahora se invirtió. ¿Qué quiere decir eso? Muchos adultos mayores acá y poquitos. Le dio la vuelta. Entonces, en una sociedad donde los de acá cuidaban a los de aquí, ahora tenemos una pirámide así. Entonces, ya la discusión no es nada más que cómo cuidan, no sé si esa explicación... Claro que sí. Forma de explicarlo, pero ¿qué implica eso? Que este poquitito de gente acá abajo también necesita trabajar porque el país lo necesita. Claro que sí. Eso es mano de obra que se necesita para poder producir. Claro, entonces, y si esa mano de obra, es independiente, no puede ni cotizar. Sí. Y ahora, entonces, cuando se comenzó a hablar del tema de la Caja de Seguro Social, que por primera vez se comenzó a hablar del término de envejecimiento poblacional, porque el Ministerio de Economía lo mencionó en una conferencia de prensa, yo me fui a Twitter y yo escribí, oye, por primera vez en la historia de Panamá estamos hablando de envejecimiento poblacional, pero no se habla para hacer lo que han hecho los otros países, de crear programas, de ver cómo se apoya a la familia, se hace para aumentarla, porque eso era lo que ellos querían en principio, que de hecho sí lograron aumentar la edad de jubilación. Lo que pasa es que no lo hicieron directamente, aumentaron e hicieron más difícil la cantidad de cuotas, lo que va a hacer que la gente tenga que trabajar. Es correcto. Más, pero entonces se vino la exministra del Ministerio de Desarrollo Social de la época de Nito a decirme que eso sí se había hablado antes de envejecimiento poblacional, que incluso había una política de adulto mayor, que yo le digo, mire, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que es la primera vez que se habla abiertamente del tema. ¿Qué le estoy diciendo? Que la política que ellos aprobaron nunca fue consultada abiertamente ni ocupó ni esas discusiones ocuparon un lugar prioritario en la agenda del país. Eso se hicieron un par de reuniones con Naciones Unidas, me imagino, con un par de organizaciones, y se aprobó ya, y hoy en día lo que hay es un par de centros de día de cuidados, como en Juan Díaz, algunas capacitaciones también para personas que cuidan a adultos mayores, etcétera. Pero todavía muy enfocado en los cuidados, lo cual no es lo mismo que enfocado en el adulto mayor. Son dos cosas diferentes. Los cuidados es un aspecto, los cuidados es como una ramita de todo el tema de lo que significa que involucra.
que involucra ser adulto mayor. Entonces, nada, esa es la y si a eso le sumamos, y si a eso le sumamos las letras que nos componen a las personas diversas, que no aparecemos. No aparecemos en nada. Y te voy a decir, mira, no aparecemos en nada y te voy a decir, hay discusiones que han tenido las personas LGTB adultas mayores en otros países, cuyas soluciones construidas a partir de esas discusiones han resuelto problemas no nada más para las personas LGTB, sino también para otras personas. Para la sociedad en general. Porque los problemas que nos apremian a nosotros de manera muy especial no quiere decir que no apremien a otros. Es correcto. Lo que cambia son las circunstancias y todo eso. Pero fíjate, por ejemplo, en Chile ahorita se está llevando adelante un proyecto donde han construido muchas casitas chiquitas, así como la camita, el closet, casitas chiquitas, como en una barriada así, y luego en el centro hay como una casa más grande que ya tiene la cocina, tiene la sala de estar, tiene lavandería, todo allí, ¿no? Que es una barriada para adultos mayores. El tipo de adulto mayor que no tiene familia o que tiene familia, pero que también hay un tema de autonomía en eso. Yo puedo tener familia, eso no quiere decir que yo quiero que mi familia me cuide. Yo puedo tener familia y eso no quiere decir que mi familia sea un espacio seguro en el que estar o que yo me siento. Es un tema de autonomía. Una garantía. El yo poder decidir a dónde quiero estar. Y en esa casa hay una enfermera y una persona que se encarga de la cocina y todo eso, que se encarga de verificar que el adulto mayor esté tomando su medicación, que la presión está bien, como cositas como esa. Pero esas son personas todavía funcionales, que tienen incluso horario de salida si ellos quieren ir a hacer actividades. La barriada les ofrece también como, hoy hay un paseo a la floristería, vamos a ir a aprender a hacer ramos de flores. Ellos se pueden anotar a la actividad que ellos quieran ir. Claro. Y el bus los trae de vuelta, ¿no? Pero esas son soluciones que fueron de alguna manera impulsadas, no en Chile particularmente, pero en otros lados, incluso comunitariamente. Porque esa es otra cosa, Mari Carmen, mira, hay cosas que tenemos que construir nosotros. Sí, es como un círculo de autocuidado. Yo soy del pensar que hay cosas que nosotros no podemos seguir esperando que los gobiernos. Esperando a que nos las den. Hay cosas que tenemos que construir nosotros, hay cosas que tenemos que impulsar para que ese modelo se pueda demostrar que es exitoso y después pueda ser implementado entonces sí a gran escala por el gobierno. Que no se le puede decir que no. Pero hay cosas que nosotros mismos tenemos que buscar. Debemos arrancar nosotros mismos. Es correcto. Porque nos damos cuenta, sobre todo nosotros la población diversa, Yuri, si un hogar aquí en Panamá, bueno, tú lo sabrás mejor que yo que has trabajado el tema, un hogar de cuidados para personas mayores que separa inclusive a las propias parejas heterosexuales en las alas de mujeres y el ala de hombres y no se encuentran nunca. Ahora imagínate. Pues la infantilización de los adultos mayores, como si fueran chiquitos. Es correcto. Qué difícil y qué complicado. Por eso te decía hace un rato que no es simplemente el tema de entretenernos, sino de utilizar el conocimiento y la valía que todavía tiene una persona que resulta funcional en temas de conocimiento y que en Panamá no se aprovecha. Y que el discurso en Panamá es que si te ven con canas en redes sociales haciendo cualquier actividad, te mandan de una vez a buscar una hamaca y a cuidar nietos y a no quitarle el trabajo a las nuevas generaciones porque ya tú no eres productivo. Sí, y mira, todo este tema, qué triste, porque todo este tema también de ese tipo de comentarios, ¿no? Primero el machismo, porque eso de cuidar a los nietos nos lo dicen a las mujeres. A mí. Nos lo dicen a las mujeres. Yo mira que no lo siento todavía porque yo evidentemente soy muy joven, pero a mí ya me han comenzado a hacer comentarios diferentes sobre el tema de tener hijos, ¿no? Que tú tienes lo que tienes que estar haciendo es cuidando hijos, que porque no has tenido hijos, que
Es pasa el otro. tren, etcétera, ¿no? Pero luego el tema es de los nietos a esa edad. Y eso ese tipo de cosas nos los dicen a las mujeres. O sea, el hombre de 33 años con tantos estudios es un hombre exitoso, Sí, un profesional exitoso. Una mujer de 33 años con tantos, 33 años con tantos estudios sin familia, eres un profesional exitoso, dedicado a tu carrera. sí. 33 años con tantos estudios sin hijos, que te está pasando el tren. ¿De qué te van a servir tantos estudios si has desatendido el tema de tener familia? Que me voy a arrepentir, ¿no? Y luego lo otro que te iba a decir es que en las oficinas nosotros necesitamos comenzar a crear políticas también con el tema de discriminación por edad. Mira, una de las personas más brillantes con las que yo he trabajado era una persona Sí. eficiente, era una persona de 60 y pico de años. Trabajé con ella desde que ella tenía como 68 y se tuvo que retirar a los 70 y algo porque comenzó a tener algunos indicios de pérdida de memoria, ¿no? Pero esta persona para mí era brillante. A mí me tocó en esa oficina escuchar personas decir que esa vieja lo que se tenía que era cuidar nietos y era una organización que se suponía que no se debía caer en esas cosas. Y no había política que aplicarle a las personas que lo había dicho. Yo sí recuerdo y bueno, ese es el tipo de cosas por las que Yuri Piti, tú me amas o me odias, y si me odias, por algo será. Con ganas. Por algo será, pero ese tipo de cosas, para mí eso debería ser penado. Claro. Para mí eso debería ser penado. O sea, tú, ¿por qué te vas a expresar así de una persona que si se ha mantenido por 30 años en ese puesto, que es un puesto de confianza, un puesto difícil, exigente en términos de memoria, de esfuerzo, de que tienes que saber dónde está todo y todo, ¿no? Por algo es. Claro que sí, claro que Por sí. algo es. Entonces, por eso te dices, esta cultura de desecho. Sí. Porque al final tú puedes ser muy eficiente, pero yo creo que tú no deberías estar allí nada más por tu edad. Aún si yo, por muy joven y con títulos, no sería capaz de hacer ese trabajo, porque en el caso de ella, por ejemplo, yo la miraba y yo decía, yo no hago ese trabajo. O sea, yo no tendré otras herramientas, otros conocimientos, pero lo que hace ella, yo no lo haría, no lo hago. O sea, si a mí me dicen, ella se va mañana y yo tengo que asumir el puesto, yo no puedo. Claro, es que mucho bagaje. Porque era una persona brillante, ¿no? Entonces yo también creo, mira, luego hace varios años trabajé en otra organización que hicieron una convocatoria para voluntarios y aplicó una señora que era mitad panameña, mitad japonesa, que era jubilada, había trabajado muchos años en el sector como de finanzas y bancos y todo esto en Panamá, y era jubilada y estaba buscando oportunidades de voluntariado. Y ella fue a las tareas de voluntarios y todos los que estaban eran jóvenes, ¿no? Entonces, claro, voluntariado que tú le pones a un chico joven, que sí, como otras tareas, tú no vas a poner a esa persona que viene con ese bagaje a hacer tareas tan sencillas, pero también o sea, como desaprovechar toda la experiencia que ella tenía. Y mira que con ella lo que se hizo fue que se le invitó a que nos acompañara en las reuniones con los donantes, porque todos los que estábamos en la oficina éramos muy jovencitos y a veces nos tocaba ir a reunirnos con los donantes. Entonces imagínate yo, o sea, yo más que soy chiquita, yo como de 23 años, súper jovencita, pidiendo plata y todo. Entonces ella iba y era su momento de brillar, porque la presencia de ella, claro, imponía, era otra, y ella venía de trabajar en un sector también donde ella sabía cómo portarse con cómo gente con la manejarse. que nos estábamos reuniendo, Claro. ¿no? Entonces, nada, o sea, hay mentalidades que cambiar, Mari Carmen. Yo siento que ese es el desafío más grande, porque desde esto de que los adultos mayores son responsabilidad de la familia y más nadie, de esto de que el lugar del adulto mayor, porque un poco esto de que te vayas a la casa a cuidar nietos es eso, que el lugar del adulto mayor es la casa. El lugar del adulto mayor es la casa y son los trabajos que no son remunerados ni agradecidos ni nada, porque te toca.
Sí. Porque como tú no estás trabajando en más Y nada, di que vayas. te fue bien. Y di que te está yendo bien porque tienes techo y comida. Sí. Y en el tema del movimiento feminista y el activismo LGBT, la colaboración internacional para avanzar en los derechos. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué Yo te voy a contribuciones hacer. únicas pueden ofrecer? ¿Qué ves tú que pudiéramos ofrecer? Bueno, yo digo más diálogo intergeneracional. Mira, yo no sé, esto soy muy honesta, yo no tengo problema en transitar relaciones con gente de diferentes edades. Quizás es mi formación, quizás, no sé, la experiencia con los años, etcétera, ¿no? Yo sí te puedo decir que lastimosamente esos discursos se replican Sí. en estas estructuras y se replican de forma cruzada, ¿no? Porque tú escuchas discursos de personas mayores sobre las más jóvenes y discursos de las más Sí. jóvenes sobre las personas mayores, ¿no? Y el problema no son las diferencias que pueda haber, porque eso existe en todos lados, pero el problema es cuando esas diferencias, el foco de la razón de esas diferencias se pone en la edad, que yo creo que es un error, que no ayuda, porque la edad es una categoría fija. Si tú crees que la razón del problema es la diferencia de edad, la edad es una categoría fija, eso no va a cambiar, o sea, tú no vas a aparecer Mari Carmen el día de mañana teniendo 33 años para entonces poder hablar, ¿verdad? Es Entonces, correcto. allí ya hay un error de abordaje de las diferencias y los problemas, ¿no? Pero lo otro es que, o sea, yo siento que esto de las personas adultas mayores como sujetos políticos, ¿cierto? Y con un discurso desde la adultez mayor, que eso es lo que a mí me parece muy valioso de lo que hacen tú y Laila. Porque bien se podría venir a hablar, como tú dices, bueno, es que nos atraviesa, pero es que muy bien se podría hablar aquí de personas adultas mayores, perdón, de personas de TV y no pasar por ningún lado a la categoría de edad. Entonces, yo creo que ya este tipo de cosas iban marcando pequeños pasos hacia poder tener esos diálogos intergeneracionales. Yo te soy muy honesta, tú sabes, yo tengo 2 años y medio fuera de Panamá, estoy viviendo en mayo, no he estado muy cercana ni al movimiento LGTB, ni al movimiento feminista, solamente me he mantenido más activa, pero trabajando más documentación y proyectos y eso con palabras poderosas y mira que aparte de eso, solamente las cositas que he hecho con ustedes, ahora que lo pienso, pero de ahí en más nada. Entonces, bueno, ahora me toca volver y como quien dice, ponerme un poco al día, ¿no? Sí. Pero yo sí creo ¿Qué que hay... expectativas, con qué expectativas vas a viajar? Bueno, yo creo que yo he encontrado mi nicho en palabras poderosas. Ya tengo 3 años con ellas. Sí. He trabajado con ellas muy cómodas, es una organización en la que hay mucho profesionalismo, te voy a decir. Gente muy joven, pero mucho profesionalismo, mucho respeto, Mucho respeto. sí, eso me encanta. Lastimosamente no es fácil encontrarlo. Yo creo que no es un Sí, problema del movimiento feminista, no lo debería ser. Creo que es algo que pasa en muchos espacios. sí. Claro, pero eso es un espacio mucho de respeto, de mucho trabajo, de mucho enfoque, y eso me ha gustado y me he quedado con ellas. Ya son 3 años en eso. Y bueno, por el momento sí estoy como en un limbo, ¿no? ¿Qué pregunta me has hecho? Porque justo estoy como en unas semanas en que he estado pensando mucho al respecto. Muy feliz de ir a la casa de mis papás, a pasar tiempo con mis sobrinos, con mis hermanas, con A mis ver tus papás, gatos y tus patos y tus a ver a mis gallinas. gatos y mis gallinas, mis patos, y caminarme el barrio y ver a la gente que no he visto. Creo que también volver y aceptar la muerte de personas alrededor. En mi barrio se han muerto viejitos con los que yo solía pasar a saludar, pasar a darles la vuelta siempre que iba A al darle bar. la vueltita. Han ido muriendo estos 2 años. Amistades, etcétera. Entonces Sí. uno vuelve a los lugares, pero los lugares no son los mismos, ¿cierto? Y bueno, estoy buscando trabajo. Todavía no sé muy bien en qué voy a trabajar. Tengo que definir eso. Pero en definitiva, mira, yo siempre he dicho, yo con muchas ganas de trabajar por mi país, con muchas ganas de hacer cosas también con la gente alrededor, de ver qué se puede Que se impulsar. puede implementar. Sí, sí, sí. Y con muchos conocimientos también, como que, bueno, yo traía una carrera también de muchas cosas que había aprendido y todo eso, pero
Acá me ha tocado el último año trabajar en un instituto que se llama el Transforming Communities Institute, que es como la conexión de la universidad con las comunidades de aquí de Big River Region. Y con ellos, yo creo que de las cosas que más me ha impactado es como esto de generar procesos largos, como no un proyectito aquí, una cosa aquí, no, procesos largos, como desde el diagnóstico con la comunidad de qué es lo que se necesita y trabajar todos juntos hasta lograr Desde la soluciones. obra gris, todo, fundación, todo. Todo. Y yo creo que eso es una de las cosas que más me llevo de aquí, es como eso, es como ese instituto en particular. Justamente como que este mes se está publicando una investigación en la que pude participar, es una investigación enfocada en soluciones para personas LGTB que viven en esta región. Y se va a estar presentando en Nueva York en la conferencia número 50 de la Sociedad de Trabajo Social de Estados Unidos. Y así, o sea, como que me llevo eso porque esta encuesta enfocada en soluciones, que es una investigación, las soluciones que se identifican allí se van a trabajar con las organizaciones hasta el final. Incluso evaluar y todo eso, ¿no? Y yo pienso que eso nos hace falta en Panamá, nos hace falta poder trabajar más a largo plazo. Un poco, creo que nos cansamos menos, sentimos que hay más resultados, más soluciones, porque venimos como de mucha actividad aquí, proyectito aquí, actividad, proyecto por aquí, por allá, pero necesitamos cosas a más largo plazo. Estoy pensando ahorita, no estaba esto en el guión, pero toca un tema contigo particular. Tú estás en los Estados Unidos. Has atravesado dos periodos electorales, dos periodos presidenciales, perdón, con un periodo electoral, un momento electoral. El cambio de uno al otro. Tú estás allá como mujer latina, una mujer de la comunidad diversa. Hay un tema que gravita, un tema que electoralmente en nuestra región se toma como bandera y que hoy día la mirada de los países de primer mundo o los económicamente poderosos comandan en la toma de decisiones y se replican en los países de nuestra región. El discurso de un periodo al otro que tú estás viviendo ahora ya y vas a trasladarte hacia Panamá. ¿Qué estás notando? ¿Qué cambios ha dado en tu cabeza y la convivencia que tú has tenido en los Estados Unidos? Sobre todo de que eres panameña y hay un tema también con nosotros. Yo te voy a responder, dame un segundo. Mira, esto que tú ves aquí. Ajá, ya la veo. De Panamá para el día de mi graduación. Ok. Yo solamente voy a decir que tú sabes que yo, aparte de trabajo social, tengo mi maestría en ciencias sociales, yo crecí en un hogar, con un padre. Estos son cosas, tú sabes que yo siempre contesto en largo, ¿no? Pero siempre tiene una razón de ser. Yo crecí en un hogar con un padre, yo tenía problemas para hablar. Ahora sé que era por ADHD. Tuve problemas para leer, para escribir y para hablar. Y mi papá me ponía a leer todo lo que caía en sus manos. Mi papá me llevó a una escuela especial hasta que yo estuve en cuarto grado, una escuela del IPE, 2 días a la semana para yo poder recibir terapia del habla. Pero en la casa, cuando nosotros volvíamos, mi papá, que trabajaba en esa época en fincas y eso, llegaba con libros y con periódicos viejos regalados, con folletos de los testigos de Jehová, con lo que cayera en sus manos, y me lo daba a mí para leer. Y entre muchas de esas cosas que yo leí, increíblemente joven, estaban los periódicos viejos que había guardado mi papá sobre la época de la ocupación en el Canal de Panamá. Estaban los libros de poesía, Carlos Francisco Chamarín,
Llegó a mi Ok. vida, yo ahora miro hacia atrás, Dimas Lidia Pití llegaron a mi vida increíblemente temprano, lastimosamente no Diana Morán, que llegó hasta cuando ya yo estaba en la universidad. Pero Carlos Francisco Chamarín con su Quiero sembrar un maíz en la zona del canal y con su verde rosal y todas esas cosas, ¿no? Y yo estar aquí, nada más puedo decir que ha sido interesante. Ha sido interesante porque estar aquí es mirar desde el otro lado del ojo. Estar aquí es darte cuenta que también la sociedad es indiferente. La indiferencia juega su rol en todo. Okay. El no hacer nada juega su rol en todo. El quitar la mirada. La persona que dice yo no me meto en política, usted, aunque no se meta en política, usted está jugando su rol. Todas las desgracias y todas las injusticias que pasan, la forma en que usted está decidiendo ser indiferente y decir que usted no tiene nada que ver con eso, que es un problema, eso juega su rol. Y yo creo que el mayor aprendizaje de estos tiempos ha sido que gente que pensaba que nunca le iba a pasar nada, les está pasando. Personas que pensaban que las protegían sus documentos, que las protegía su estatus, les está pasando. Y nada, eso es lo que puedo decir. Estar aquí es ver del otro lado del ojo y mira, yo con mi país por siempre, con Panamá por siempre. Yo en eso no me mido, yo eso no lo maquillo, el canal de Panamá es de Panamá y lo que me tenga que costar eso me costará. Eso es lo que yo pienso. Entonces podremos esperar ver fotos y videos de tu graduación Sí, mostrando la bandera. Y me la mandé a comprar y te digo que me he reído porque me mandé a comprar una bandera y como que yo nunca pensé que fuera tan grande. Y entonces yo soy la más chiquita de mi casa, ¿no? Y les digo, oye, me mandó a comprar una bandera. Una sábana te Y esa compraron. bandera está más grande que yo. Y me dicen, bueno, eso no es muy difícil que la bandera sea más grande. Que sea más grande. Pero sí, Mari Carmen, la indiferencia. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que intentar, que ese virus no se nos meta en nuestras comunidades. Mira, yo creo que cuando yo pienso en esto de los adultos mayores y todo eso, hay cosas que yo recuerdo de mi comunidad con todas las dificultades que había y que la gente pasaba. O sea, no había luz o no había, pero yo recuerdo cosas. Había una señora que se llamaba Floriselda, que había sido maestra, que vivía en mi comunidad. Y llegó un momento en que mi abuela y Floriselda ya estaban mayores, o sea, ya no estaban para estarse visitando y todo eso. Mira, yo recuerdo de niña que mi hermanita y yo le funcionábamos como los delivery de ahora. Eran las peladitas de los mandados. El delivery de Floriselda y Corina, que se llamaba Corina, mi abuela, éramos nosotras. Entonces, de una casa a la otra, ahí iba el flan. Hice volteado de piña. Y iban las nietas con el flan o con el volteado de piña, a subir la loma, a llevarla a Floriselda o a llevarla a Corina, ¿no? Okay. Tengo leche recién ordeñada para yogur, sí, vaya con el Yuri, llévala. Y así, ¿no? Y hay cosas todavía que nuestras comunidades son bonitas. O sea, yo pienso en mi comunidad en Jaramillo, por eso es que yo quizás pienso mucho en volver allí y todo eso. Pero fíjate, la escuela de mi comunidad nunca ha dicho, no podemos comenzar clases porque la escuela no está lista. Pero tú sabes por qué, no por el Meduca. No por el Meduca. Porque la comunidad va a la escuela y ayuda a limpiar, a pintar, a lijar las sillas. Se involucra. Toma acción. Y no desde una perspectiva de si mi hijo o mi hija está en la escuela o no. Porque se entiende que la escuela, que yo quiero que el hijo de mi vecina esté en la escuela. Yo quiero que los niños de mi barrio estén en la escuela porque eso es un problema. Mira, ahora con todo este tema de la caja de seguro social y eso es lo que muchas personas no entienden. Y yo con ese tema de la caja de seguro social, te digo, yo viví una época muy dura acá
porque me sentía muy impotente, Impotente. porque yo sentía que yo tenía las posibilidades de explicar. Ayudé a hacer una página web donde se explicaba artículo por artículo qué era lo que estaban intentando hacer. Te digo que me pasé una noche despierta levantando la página web que se llamaba dizque las reformas de la SS explicadas en lenguaje sencillo hasta para extraterrestres. Y la temática era así como naves espaciales y todo, pero traía toda la explicación, todo por ahí todavía anda. Viví una época de mucha impotencia. Y es que la gente no entiende, Mari Carmen, que cuando nosotros condenamos a los adultos mayores a la pobreza, sufre toda la comunidad. Porque aún si tú pagas tu jubilación, si tú tienes todo, si tú siempre tuviste empleo, que yo te soy muy sincera, o sea, hasta yo, con todos los estudios que tengo, con todo, yo no cubro las cuotas que yo debería tener a esta edad para el tema de la Caja de Seguro Social, porque las organizaciones siempre quieren contratar por servicios profesionales. Servicio, exacto. Nunca quieren pagarle a uno las prestaciones ni nada de eso. Entonces, si tú te pones a subir y bajar escaleras en la Caja de Seguro Social, pierdes el trabajo, porque tienes que ir una vez y otra vez y otra vez, porque el proceso es complicado. Pero en fin, yo digo, ¿quién quiere vivir en un barrio donde hay adultos mayores viviendo en la calle? Porque eso es lo que ha pasado en otros países donde se han aprobado ese tipo de reformas, que los adultos mayores los condenan a la pobreza. Y la gente ya no puede pagar una renta, la gente ya no puede, ¿verdad? No puede cubrir el costo de una casa, la hipoteca de una casa. Y los adultos mayores, la tendencia es que los adultos mayores están cada vez más viviendo en la calle. Ya no personas que tenían problemas de drogas, de personas que tenían problemas de alcoholismo. Mira, esas son cosas que yo he visto viviendo aquí, por ejemplo. O sea, aquí que tú tengas una apendicitis, quedas en la calle. Porque el costo, o sea, yo en Panamá, cuando me dio apendicitis, yo no tenía seguro, yo tuve que pagar como 500, $600 por mi operación de apendicitis. Aquí hay gente que está viviendo en la calle y tú piensas que es una persona con problemas de drogas, una persona, no, es porque tuvo un problema de salud y el seguro no le cubría el problema de salud que tenía. Aunque en Wow. Panamá la reforma fue más con el tema de adultos, con el tema de la jubilación y no tanto con la prestación de servicios, no se tocó tanto el tema de acceso a servicios de salud, pero eso es uno de esos temas que, fíjate, hay gremios que siguen luchando, que mira a los profesores que no quieren dar clases, mira Es que si, correcto. mira que si no sé qué. Pero yo les voy a decir una cosa, o sea, dentro de esos gremios hay gente muy estudiada. Es Y me correcto. consta, o sea, gente muy estudiada, muy preparada, gente que ha ido a otros países a estudiar, ha vuelto, que quizás no son los que lideran necesariamente, pero que sirven de Pero asesores que y forman parte de. que forman parte. Y este tema de la Caja de Seguro Social es una mala decisión. Se le ha hecho el favor a los bancos. Es correcto. La reforma está hecha para hacerle el favor a los bancos. Así que nada, Y que descaradamente nos los pasaron por la cara y nos dijeron que eso iba a pasar. sí. Y nada, no. El individualismo, eso es lo que yo siento, como que Bueno, no. esperemos entonces, Yuri, que arribes a Panamá, que pases tu temporada recargando pilas, viendo a la familia, con tus afectos, con tus apegos, con tus cariños, y entonces manos a la obra. Y Sí, sí, sí. a ver qué implementamos y qué hacemos, qué oportunidades hay y cuáles nos inventamos. Vamos a ver por ahí por dónde me llevan las aguas. Yuri, dejamos otra programa en pausa para continuar más adelante y volvernos a encontrar. Nos atraviesan muchos temas Sí. que, que siempre van a estar vigentes. Ojalá que, que podamos concretar, que podamos hacer realidad lo que está en nuestros corazones, lo que traes tú con toda la experiencia que has adquirido y que puedas volver a Panamá, que puedas implementarlo, que puedas encontrarte con ese Panamá que te permita seguir tu camino. Ojalá que sí. Nos das unas palabritas con un punto suspensivo para la próxima ocasión.
Nada, yo muy feliz de siempre hablar con ustedes. Yo creo que yo he vivido con ustedes estos últimos 2 años y medio como Sí, actualizaciones a rato, ¿no? sí. Imagínate que yo estoy desde que el problema en la rodilla comenzó. Ok. De cuando comenzaba, quédate de que el escalón, ahora que cargaba la rodilla mala, no te dejaba subir, ¿no? Bueno, Y sí, sí, sí. Y yo me acuerdo de hacer programas con ustedes cuando estaba yo en Oklahoma, en ajá, mi curso preacadémico, apenas preparándome para aplicar a universidades y todo eso. claro. Y nada, siempre mucho cariño para ustedes de mi parte. Yo creo que lo que se necesita es persistencia. Ustedes han demostrado que la tienen en un país donde los temas que ustedes hablan no son tampoco los más bienvenidos, ¿cierto? O sea, como que yo siento que en Panamá subir a esa loma no es fácil y ustedes lo han hecho. Y bueno, yo quiero seguir aportándoles desde lo que yo pueda aportarles y ya, ahora que vaya a Panamá, ya podré verte de nuevo. Nos tenemos que Sí. armar una fiesta como la de la vez pasada de tu cumple. Yo siempre me acuerdo de esa fiesta, qué risa. Ah, ¿te acuerdas? Todo el mundo, toda la familia bailando. Que wow, esta gente tiene un montón de energía, qué increíble. Toda la familia allí. Esperamos entonces verte. Yuri, muchísimas Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por tus aportes que siempre son muy, muy, muy valiosos. Te queremos mucho. te queremos. Nos despedimos entonces desde Envejeciendo con Orgullo. Yuri, la licenciada Yuri Piti nos ha acompañado en esta noche. Gracias, Bye. Yuri.